uno está ofreciendo algún servicio, siempre la persona a la que uno está ofreciendo el servicio lo buscan a uno, siempre quiere ganar por lado y lados. Hasta cierto punto ese tipo de cosas y situaciones no me gustan y eso da pie también para que a uno le dé rabia internamente. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a este segundo episodio de tu podcast En Fotogramas. En esta segunda ocasión que nos vemos aquí, traemos un invitado especial, pero muy especial. No solamente es un gran fotógrafo, sino que es un gran amigo de la casa. Eduardo García Santa, bienvenido a su casa, primero que todo, men. Muchas gracias, Dani. ¿Por qué estás vos aquí? Y no me vaya a decir que porque lo invitaron, porque soy hijo de David en el anterior episodio, entonces contanos, parce, vos por qué estás ahí sentado. Pues hace por ahí como una semana ustedes estaban así súper misteriosos. Hey Edu, te invitamos a mi casa, unas preguntitas. Yo me estaba asustando y yo como ese fue pucha, van a dar un interrogatorio. Estaba así como con las expectativas, ¿era un podcast o qué será lo que están haciendo los muchachos? Parce, era un secreto, no le podíamos. Pero les quedó muy bacano el espacio. Que no también, parce, no, es un espacio que es tuyo también, por ser un amigo cercano de nosotros. Y te adelanto, nuestro podcast, en esta segunda ocasión, es un podcast en el que vamos a hablar de arte. Ok. Parce, nosotros tenemos más claro que somos unos apasionados por los que hacemos, a veces lo que hacemos nosotros sabemos lo que haces tú. Y este es un espacio para hablarlo libremente, para hablarlo de todo aquello que nos une, todos los gustos que nos unen, ¿sí o qué? Parce, hay que empezar de esta manera, de una manera muy cliché, pero que hay que hacerlo para que la gente te conozca. Yo quiero que nos digas, parce, quién sos vos. Y no tanto tu nombre, sino simplemente... La pregunta más difícil de todas. Súper existencial, aquí nos ponemos filosóficos. ¿Quién sos vos, parce? ¿Quién soy yo? Si no soy Eduardo García Santa, que ya eso lo van a saber entonces en la introducción. Exactamente. Sí, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué apellidito te ponemos por ahí en tus cosas? Yo creo que lo resumiría en decir que soy una persona muy sensible con respecto a muchas cosas. Hasta cierto punto soy una persona que vive mucho en la zona de confort, pero intenta salir bastante de ahí y busca formas o herramientas del cómo hacerlo. Soy una persona muy sensible también a las cosas pequeñitas, las cosas sencillas. Para mí lo sencillo es algo muy grande, hay veces. ¿Qué puedo decir también? Sin duda, parce, los que te conocemos confirmamos todo eso que estás diciendo. Exacto. Del todo. Exacto. Puedo deducir por lo que me dices que sí, esa manera de tú salir de tu zona de confort y de valorar las cosas pequeñas lo haces a través del arte. Es lo que intentas. Es lo que intentas. ¿Cómo le agregas ese toque artístico a tu vida diaria, a esos detalles que tú hablas? ¿Qué es lo que haces en tu vida diaria? En lo que sea que te dediques, que no lo tienes que contar, sí, que le agreguen como ese valor artístico a tu vida, ese valor por las pequeñas cosas. Ok. Yo creo que la principal razón, inicialmente, el por qué yo lo hago, es porque de cierta forma, y lo notarán mucho en este video, me cuesta demasiado expresarme en palabras. Sí, ¿cierto? muy válido, claro. Me cuesta demasiado expresar lo que quiero expresar en palabras, entonces busco como otros métodos en los que yo siento que no solo de forma verbal, sino también visual, sino sonora, mostrar lo que yo quiero transmitir o simplemente lo que me llama la atención, ¿cierto? Hay veces el arte no tiene que tener cosas súper profundas, sino que simplemente la persona que está creando le llamó la atención, ya sea por la geometría, o ya sea por la luz, o ya sea por un momento. Entonces yo creo que esa es la principal razón. Que busco esos medios en los que de pronto me siento cómodo y me gustan, y siento como más emoción que simplemente el hecho de hablar. Entonces yo creo que esa es la principal razón. Sí, totalmente. Definitivamente yo creo que compartimos algo, y es que el arte es el diálogo del artista, y al fin y al cabo el artista dice lo que quiere, como quien no es artista también dice lo que quiere. Nosotros a través de lo nuestro pues nos expresamos. Yo que parece muy válido, parce, tu apreciación, que igualmente pues comparto. Sí. Parce, bueno, vos sos fotógrafo, te apasiona aquello,
Sé que conocemos desde Black Box, conocemos de que también tocas el arte por otros laditos, Sí. no solamente con la fotografía. Antes de que nos cuentes qué más te gusta hacer, contanos dónde crees que se te despertó como esa pasión por el arte, esa chispita, por dónde comenzó, cuando eras niño, cuando eras adolescente, de pronto dónde vos te ubicás. Uf, yo creo que desde ese día fue que yo me empecé a tirar por este lado. Yo creo que inicialmente cuando empecé a inclinarme por este mundo fue con la música. Ok. Esa época en la que se volvieron de moda los MP3 y el MP3 era súper difícil de conseguir y solo los peladitos que tenían la forma lo conseguían. Claro. Y yo recuerdo que una vez estuve en la ciudad de Medellín y mi mamá me regaló un MP3 y ahí fue que empecé como a escuchar la música. A mí me llamaba demasiado la atención la música y eso fue lo que más me llamó la atención del arte. Ya después eso fue para los 13, 14 años, yo empecé a estudiar guitarra en la Casa de la Cultura y ese fue como mis inicios dentro del arte. Bueno, pero entonces evidentemente ahí tuvo que haber un paso Exacto. del musical al Sí. visual. Sí. Contanos, ¿existe un día en el que te pasaste, tuviste una cámara en la mano? ¿Cómo fue ese asunto? El proceso fue muy curioso porque yo nunca me imaginé que iba a hacer fotografía. Diseño gráfico de pronto sí, porque yo lo que me mantenía haciendo en el colegio era dibujar. Eso era lo que yo me mantenía haciendo en el colegio, pero todavía no buscaba como opciones de qué era lo que iba a hacer, hasta que ya terminando el bachillerato llegó un volante de una universidad y diseño gráfico, eso me llamó la atención y ese fue como de cierta forma como que bueno, aquí puedo hacer algo que me Como interesa. que te sonó parecidito a crear, Exacto, a yo con dibujar. respecto a la música fui muy... Podría decirse que yo la música no la compartí con nadie. Yo... La dejaste para vos. Sí, sí, ya era como más como por temas personales. Sí, entonces inicialmente empecé con el tema de diseño gráfico, empecé a estudiar y justo tuve pues como una primera clase de fotografía básica, que eso por lo general en diseño gráfico Se toca. eso pasa y entonces ahí fue que empecé a experimentar y me empezó a gustar demasiado la fotografía. En eso yo no tenía cámara ni nada, tenía un celular que el celular tenía como 2 megapíxeles la cámara y con eso empecé a experimentar y ya en el transcurso de esos 2 años que yo estudié, hice una técnica, ya finalizando fue que decidí que quería centrarme mucho más en la fotografía. O sea, la técnica fue de diseño gráfico. Exacto. Eso es lo que entiendo, sí, o que Exacto. en Medellín. Viste fotografía básica, un curso, y justo por ahí fue que te tiraste. Diseño gráfico lo seguiste tocando por los laditos también, pero Sí. definitivamente te apasionaba más fotografiar, ¿sí o qué? Exacto. ¿Qué nota? Los que te conocemos y sabemos digamos, de ese tipo de fotografía que vos haces y te gusta y que sos tan talentoso, pues sabemos la respuesta a esto. Al final vamos a dejar el Instagram de Eduardo para que lo sigan y miren su estilo de fotografía, pero entonces contanos a vos, ¿qué te gusta fotografiar? ¿Qué te gusta, salir a buscar en la fotografía? Justo ahorita estaba hablando de eso con otro fotógrafo que conocí hace poquito, Sí. que le mostraba pues mi portafolio Okay. y lo que él me decía era que uy, has experimentado con muchas cosas, haces demasiadas cosas. Eso por lo general en un fotógrafo que de cierta forma, si ya lleva mucho recorrido, el fotógrafo sí o sí, o es como la norma general, ya tiene un estilo y ya tiene un tipo Sí. de fotografía súper marcado y ya hace siempre lo mismo. Y a pesar de que yo ya llevo más o menos unos 7, 8 años en este mundo, todavía siento que a pesar de que ya tengo cosas muy marcadas con respecto a edición y con Sí. respecto a lo que busco en la fotografía, Colores, y cuadros y demás, iluminación. hablando de una fotografía específica como tal, yo todavía no siento como que no soy capaz como de marcarme y decir yo voy a hacer solo esto, porque yo he experimentado muchos tipos de fotografía y me gusta como esa sensación de experimentar algo nuevo y también de hacer varias cosas, ¿cierto? Últimamente lo que hice, eso fue hace más o menos unos 4 o 5 meses más o menos, empecé a experimentar con la fotografía de calle. Okay. Y me gustó mucho la libertad que uno tiene, Sí. el uno buscar también del momento, el momento que es muy...
que no lo vas a encontrar y que tienes que buscarlo. Que si no lo aprovechas, Exacto, sí, paso a exacto, paso, exacto. no obturaste, se te perdió. Exacto, entonces me ha gustado mucho eso. Inicialmente cuando empecé con la fotografía me llamaba mucho la atención la fotografía de paisaje. Sí. Experimenté mucho con la fotografía de paisaje, de Genial. retrato. Como a mí me gusta mucho montar en bicicleta, me gustan mucho las motos, entonces quería enfocarme también mucho en la fotografía de deportes, pero igual ese es el tipo de fotografía y muchos de ustedes los fotógrafos van a saber que es como la más costosa si usted quiere tener un buen equipo, ¿cierto? Totalmente. Ya sea, Que es ya un sea- temita que más adelante tocaremos ahí brevemente De una, también. de una. Que no Listo. taparse, o sea que Entonces sí, he tenido como un proceso y todavía estoy en ese proceso. total de conocerse. Exacto, exacto. Yo creo que compartimos opinión, o tendríamos que compartir opinión la gran mayoría de fotógrafos, de que eso es de lo más difícil para un fotógrafo y es encontrar su línea, Exacto. pues literalmente su línea de trabajo, su línea visual, su línea de color. Y eso es lo que crea la identidad de un fotógrafo y es una cosa muy tesa. Y eso Sí, solo se da con el súper trabajo, el tiempo, los años. Yo no lo he logrado, conozco grandes fotógrafos que aún están en eso y yo personalmente resalto tu trabajo porque incluso tú lo has dicho, a pesar de no haber llegado ya a un punto en el que tú dices, eso es lo que yo dedico, ya tú tienes una gran ventaja, un gran adelanto en ese trabajo porque los que te conocemos vemos una fotografía, esa foto es de Eduardo, Exacto. póngale la firma, póngale Sí. la firma. Parce, en ese mundo artístico, en ese mundo de la fotografía, tienes un referente a quien admires, un fotógrafo que te digas qué nota, cómo trabaja este man, los resultados, los procesos, el estilo. Tienes alguien que vos digas, uy, qué nota, o ser como él, o al Sí. menos tenerlo como referente de que es un ídolo. Yo creo que el primero. A ver si es el que yo estoy pensando, porque alguito te conozco, entonces puede que lo tenga en la mente, pero díganos usted, parce. Yo creo que de pronto no vas a acertar porque no hemos hablado mucho de ese Está bien, fotógrafo. está Y bien. porque voy a recalcar algo que me parece muy bacano que yo no lo hago, que en un futuro me gustaría hacer. Es que no es solo el tema estético de la fotografía, que igual el fotógrafo que voy a mencionar es súper teso, sino lo que hizo con la fotografía, lo que llegó a hacer con la fotografía, ¿cierto? Ok. Los resultados más allá simplemente de una imagen en píxeles, Sí. que es Sebastián Salgado. Salgado, sí. Que alguna vez hablamos, es el del El del documental. el documental Exacto. brasilero, que el documental lo hizo el hijo. Exacto. Es una cosa loca. Exacto. La sal de la Porque tierra se llama el La documental sal de la tierra. Que es nota, está en una Apple TV, nota. si lo pueden Exacto. buscar, Sí. véanlo. Y vale como 5.500 nada más, un dólar. Imagínate. Es- Deben verlo. Al que le es gusta la brutal. fotografía debe ver Es ese brutal. documental. Es brutal todo el proceso y cómo él vive la fotografía y cómo de cierta forma hay un cambio en lo que él cree y en lo que él hace. Y al final hace una cosa totalmente diferente que beneficia a todo el mundo, que beneficia al planeta, es una Qué nota. Entonces locura. admiro demasiado ese tipo de cosas y a pesar, igual las fotografías que hacía brutales, la iluminación, los encuadres, los momentos que lograba captar, es una nota. Entonces ese es uno. A ver, no caigo en cuenta en este momento como de qué otro, pero ese es un fotógrafo que Gran admiro referente. demasiado. Otro podría ser colombiano, Memo Gómez. Memo Gómez es un crack. Es Es súper impresionante. teso. Maestro de las incluso- aves de Colombia. Exacto, es súper teso, que vos y yo tuvimos la fortuna de conocerlo. Sí, conversar con él un ratico, que nos Sí. firmara el libro. ¿Tienes, Sí, tienes el libro del tengo todavía? el libro, Ah, sí, sí. qué mal. Entonces él también una persona un fotógrafo que admiro Pues mire que yo demasiado. estaba pensando en Kiki Arnaiz. Porque También. porque claro, Sí. que no conocen a Kiki no No, solo güey, por pues, su, es su una nota. talento a la hora de fotografiar, sino por su estilo de vida, por sus procesos, porque te pones a ver También lo un, iba a mencionar. un tutorial de YouTube de él hablando de un lente y te quedas embobado, porque es que no es Exacto. solamente es bueno y por esto y vale tanto, no, porque te lleva muchísimo más allá, muchísimo más allá en el proceso. No, y lo que admiro también mucho de él es la historia de vida. Ok. Porque él también empezó en la música. Ah, no sabía yo Él eso. también empezó en la música, era metalero. Él primero tenía el pelo largo. ¿Quién iba a decir? Ya tiene la barba larga. Tiene la barba larga, de abajo. Exacto. Sí, pero es un fotógrafo que admiro demasiado porque es una persona súper creativa, no solo es fotógrafo, también hace un montón de cosas que yo creo que es eso, que de cierta forma no es solo admirar simplemente la fotografía, sino el fotógrafo y lo que hace, porque eso tiene que ver mucho también como con la personalidad y lo que hace.
Es muy válido el hecho de que resaltes no solamente la fotografía y la calidad, sino el proceso. Kiki Arnaiz es un fotógrafo que admiramos todos, pues nosotros dos, hace tiempo. Es un fotógrafo de viajes, pero que se ha dedicado a enseñar. Sí, porque tiene esos cursos y te pones a ver una clase de él y es una cosa que, si no te gusta la fotografía, ya te hace gustar. ¿Sabes qué? Es algo que admiro también demasiado de él. Un video que él subió explicando el por qué, hasta el momento, el por qué estaba en esa situación de viajar, de hacer fotografía para stock. Él empezó en la fotografía de moda. Okay. Él empezó en la fotografía de moda y entonces él cuenta exactamente algo que le pasó. Ellos trabajaban un montón de horas al día y tuvo una sesión súper pesada, tuvo un problema con una modelo y que él dijo no más, ya no quiero esto, y empezó a cambiar su estilo de vida de un momento a otro, y él dice que gracias a eso está donde está. Entonces eso es algo que también admiro mucho. Yo escuché eso y yo, qué locura. Sí, es una nota. Parce, contanos de ese, ¿cómo se llama ese fotógrafo, man? Se llama Vincent Munier. Eso es algo, sí. Creo que es francés, algo así, entonces no sé cómo se pronuncia. Producémoslo paisa, Munier. Pero es una fotografía muy bacana. ¿Por qué? Por lo general, fotógrafo de vida salvaje, ves, es muy de lo mismo. Sí o sí, tú necesitas un buen equipo, entonces captas momentos y los encuadres son muy parecidos. Y esto es lo que resalta de este fotógrafo, es todo lo contrario. La fotografía de él se considera muy artística. Consideran que es de naturaleza y artística. Exacto, entonces mezcla las dos cosas, que incluso por ahí en YouTube hay un documental de él. El de los lobos. Un documental de unos lobos. Exacto. Es una cosa que es loco. brutal, es brutal porque incluso él muestra un momento en donde estaba por allá, no recuerdo en dónde estaba él, en todo caso esos lobos iban a atacarlo a él, él estaba solo. Incluso por allá en el audio se escucha que él estaba incluso súper asustado. Claro. Es una nota ese documental. Vincent Munier, búsquenlo. Culturicémonos de la fotografía. A la pantera. El documental se llama La Pantera de las Nieves, creo. Voy a mirar para que lo busquen porque es... De una. La Pantera de Nieve se llama. Es una nota. La Pantera de Nieve, Vincent Munier. Hay que culturizarnos conociendo a otros fotógrafos, porque definitivamente esa gente talentosa que ya nos lleva un ratico el camino, es que tenemos que pegarnos. Total. Parce, que nota todo lo que nos has contado. Y yo quería tocar un pequeño tema, breve, pero que yo creo que nos puedes ilustrar. Dentro de nuestro proceso artístico, valga la redundancia, como artistas a veces tenemos unos puntos en los que tenemos una lucha interior. Sí. Al ser perfeccionistas, al buscar la calidad de detalle, al buscar un equilibrio entre estilo de vida y estilo de trabajo, por decirlo de alguna manera. Sí. Vamos a resumirlo como tratar de buscar una perfección en el trabajo. Yo entiendo que vos te dedicas a la fotografía y a la producción fotográfica a tiempo completo. ¿Cómo, si es que lo logras, cómo buscas ese equilibrio, cómo logras encontrar ese equilibrio entre lo que quieres hacer, la gran paradoja del artista, lo que quieres hacer y lo que te toca? ¿Cómo logras encontrar esa perfección en tu trabajo diario? Eso. Sí, es muy difícil y yo creo que ese dilema lo he tenido yo mucho tiempo. Y es algo que hasta cierto punto, si uno no sabe controlar ese tipo de emociones que son tan fuertes para uno como artista, es encontrar ese equilibrio, ¿cierto? Totalmente. Entonces yo creo que lo que uno siempre tiene que buscar es con respecto al tiempo, es lo que estoy intentando en este momento, ¿cierto? Y decir que al menos, hablando de tiempo 50 y 50, entonces del 50 hago lo que de momento tengo que hacer, así no me guste demasiado, para poder cubrir pues todas mis necesidades. Tal cual, vivir. Exacto, pero buscar entonces esos momentos en donde yo haga lo que yo quiero hacer, porque lo quiero hacer de esa forma y porque así lo siento, ¿cierto? Inicialmente entonces es como que lo que uno sueña siempre es como que eso sea el 100%, ¿cierto? Sí, estar en lo ese, ideal. Exacto, es lo ideal. Y yo creo que se puede lograr, sino que tiene uno que
tener mucha disposición de parte de uno para lograrlo. Sí, precisamente yo creo que los referentes que hablábamos hace un momentico nos enseñan eso, de que Exacto. sí se puede, de que Exacto. sí se puede llegar a eso, que Kierkegaard empezó de cero y ahora es un referente para nosotros. Definitivamente es de paciencia, de perseverancia y de tiempo, Exacto. y de trabajar muchísimo. Exacto. Yo creo que ahí está el secreto para lograr ese tipo de cosas. Este tema me da pie también al hecho, otra gran asunto y cosa que nos afecta como artistas es el tema de la economía. La economía del artista, parce, Claro. porque claro, entonces vos tenés que, vos querés hacer lo que te gusta, el arte que te gusta. Exacto. Al mismo tiempo te toca comer, vivir, pagar arriendo, pagar servicios. Entonces, yo creo que tú anteriormente me respondiste de que si yo te pregunto que si se puede vivir del arte, se puede. Sí, total. Pero ¿cómo es el camino? Es un camino teso. Es muy difícil y más en los tiempos en que vivimos hoy en día, Tal de cual. que de cierta forma podríamos cambiar el arte. Ya el arte, desde mi punto de vista, ha cambiado mucho. Primero tenía una perspectiva más emocional, más sentimental, más de capturar algún momento, por así decirlo, ya sea con fotografía, con una pintura, anteriormente, con lo que sea. Sin ningún Expresar afán de la vender emoción. nada, ni lucro de nada. Exacto. Y Sí, en cambio total. ya hoy en día ya se ha cambiado el arte por contenido, ¿cierto? Ya el contenido es lo que vende, entonces cada vez el contenido es mucho más fácil de hacer. Por ejemplo, la inteligencia artificial, tú ya en menos de 2 minutos ya tienes prácticamente una imagen y puedes escribirle en óleo, el estilo de óleo, Tal entonces cual. píntame un árbol con una casa, con muchos detalles, o en 3D. Yo y quiero ya que se me puede hacer. mantengas esas ideas que me estás diciendo de la inteligencia artificial, porque precisamente es un tema Sí. en el que quería ahondar un poquito más. Ok. Y lo que estás diciendo es totalmente cierto, totalmente cierto. Pero igual no me malinterpretes en el Sí. decir que yo estoy como en total desacuerdo con la inteligencia artificial, Total. ¿cierto? Porque de cierta forma uno es sensible con respecto a ese tipo de cosas y a uno le gusta el proceso porque uno lo disfruta y porque es como el medio por el cual uno se expresa, Sí, ¿cierto? Pero de cierta forma es entendible también lo que está pasando hoy en día, ¿cierto? Porque sí o sí, si comparas la pintura con la fotografía, en sus tiempos cuando salió la fotografía, los pintores decían que la Pensaban fotografía no era arte, ¿cierto? Sí. Porque no había de cierta forma evaluar como algo técnico Sí. que diga que tiene un talento, Tal cual, ¿cierto? tal cual. Ya obviamente nosotros sabemos y lo que nosotros pensamos es que la fotografía sí tiene un montón de perspectivas y cosas que Totalmente. uno puede hacer Totalmente. y de las cuales uno puede expresar, que es Así la es. intención, ¿Qué nota? ¿cierto? Sí, parce, ese tema de la tecnología, quiero que me mantengas las ideas, Ajá. porque es un tema que amerita conversar, y tengo Sí. para hacerte unas preguntitas con respecto a ese tema, para que lo ahondemos mucho más. Quiero cerrar un poquito el tema del tema de la economía para que nos vayamos a ese. Listo. Hay una cuestión bastante evidente en nuestro trabajo artístico, y es esa persona o esas personas que están por fuera del arte y por lo tanto no lo valoran, no lo entienden y no le dan el valor que es justo, no solamente económicamente hablando, Sí, sino el valor que tiene en la sociedad. exacto. Entonces, un tema que hemos tratado nosotros mucho y que siempre va a ser inherente al artista, por tanto a este podcast, y es la infravaloración del arte. Esas personas que te dicen, si parce, yo te voy a colaborar, dale para que me tome las foticos, o parce, pues no lo hagas, ¿cierto? ¿Vos qué pensás de las personas que no le dan ese valor justo y ese puesto justo al arte? Yo creo que hasta cierto punto ese tipo de cosas y situaciones no me gustan Sí. y eso da pie también para que a uno le dé rabia internamente, pero hasta cierto punto uno también tiene que entender porque ellos no tienen ese tipo de sensibilidad que tiene uno, y más hoy en día que cualquier persona entonces ya se puede comprar una cámara semiprofesional y no es que valga demasiada plata, entonces ya supuestamente la cámara es la que hace bien la foto y Sí. toda la cuestión. Entonces, sí, es algo que no me gusta y son situaciones que sí o sí cuando uno empieza con fotografía, con lo que sea, eso va a pasar, ¿cierto? Porque de cierta forma uno no lo conoce, o uno no tiene un nombre, o Tal uno cual. no tiene la fama, uno no tiene lo que sea, entonces sí,
uno está ofreciendo algún servicio, siempre la persona a la que uno está ofreciendo el servicio lo buscan a uno, siempre quiere ganar por lado y lado, ¿cierto? Entonces, ya eso es como la tarea que tiene uno de darle el valor que uno cree que se merece. Y en ese ir y venir de cosas no muy agradables, ¿has tenido alguna experiencia maluquita, sin nombrar a nadie, pero que no tanto en el tema de que te infravaloren el trabajo? Usted dijo eso, el mismo... Se te vinieron... Una, sí. Entiendo. Pero sí la digo. ¿Usted sabe cuál es? Dígalo. Sí. O sea, cuente la experiencia, pero no diga quién. Si se llama Carlos, bueno, di Carla. Si se llama Jimeno, di Jimeno. No, pero cuenta la experiencia. ¿Qué fue y lo que que esa persona que esté viendo, de pronto está viendo, Tal se cual. da cuenta que lo que hizo está mal. ¿Qué fue lo que O sentiste? sea, no contextualices nada. Tal cual. Pues también me ha pasado una vez, yo ofrecí el servicio a una persona, Sí. ¿cierto? Eso fue exactamente fotografía. La actitud de como me dijo fue muy de que, como si yo le estuviera pidiendo limosna, o como que, ay, venga, deme trabajito, que es que no tengo y que esto y lo otro, Sí. porque me dijo, ¿Se entiende? hágale que me dijo así literal, Sí. me dijo, nosotros ya tenemos una persona encargada de eso, y me hizo así en el hombro y todo, pero hágale que yo le colaboro. Y yo le estaba ofreciendo un servicio, un trabajo, como el que vende un panes, trabajo. o el que- Exacto, si no quiere, pues yo busco otro y el otro me contrata y ya, ¿cierto? Pero yo no le estaba pidiendo nada, Sí. exacto, yo le iba a dar algo de valor y él me devolvía otra cosa de valor y bien, Tal cual. ¿cierto? Entonces de pronto hay personas que lo dicen hasta sin intención, pero también Sí. es como se dice, ¿cierto? Como hágale, yo le colaboro. Sí, es como la empatía. Sí, sí. Esta empatía, por favor. señores. Exacto. Está bien, parce. Yo creo que todos hemos tenido un poquito de esas Sí, la cosas. otra sí no la voy a decir, ¿no? ¿Cómo será? Parce, dentro de nuestros episodios del podcast, Sí. queremos tener una pequeña pausa activa. Vamos a comer, no se me emocione. A mí me gustan son las gastronómicas, o sea, pues tiene que incluir esa, la pausa de gastronómica. Después. Después. Nosotros tratamos muy bien a nuestros invitados. Pero a mí me dijeron que cuando Mayeli. viniera aquí a tomar un cafecito y me han dado solo agua. Ah, es que está muy clarito el cafecito para que no se me desvele. Ah, bueno. Te voy a hacer, parce, una serie de preguntitas, son poquitas. Ujú. Y quiero que tú me escojas entre las dos opciones que yo te voy a presentar. Ah, Una manera de nosotros también un poquito distraernos, limpiar la mente y continuar. ¿Listo, men? sí. ¿Estás preparado? De una. No son, tranquila No que no son. no son pasadas, no te preocupes. No me sorprendería si lo fuera. ¿Qué famita? ¿Qué famita? Ni que hubiera trabajado con nosotros. Por eso, ¿acaso los conoce? ¿Qué argumentos tiene? ¿Fuji o Sony? Güey, pucha. Solo rápido, eso tiene que ser así. Fuji, ¿Sepia o blanco y negro? blanco y negro. ¿Una hoja de papel o un iPad? Un iPad. Ay, yo sé que le di donde era. Analógico o digital. Ah, Aquí coge más que más ropa. Ay, marica, analógico. Más adelante te invitaremos para que nos hables un poquito de esas dos cosas porque sabemos que te gusta y que sabes. ¿Listo? Ok. ¿Preparado? De una. ¿Fotografía de producto o callejera? Callejera. ¿Angular o teleobjetivo? Pucha. Los fotógrafos es que es muy difícil. Es duro, es duro. Más que no le gusta hacer tantas cosas. Y más que las dos son costosas. Exacto. Sí, nada es barato. Y es que y no hay lente aquí. Un 10,55. Puede darle El después. papeles. Pero bueno, Mentira, no. Digamos que tele. perfecto. ¿En estudio o exterior? Exterior. ¿Creatividad o inteligencia artificial? Creatividad, obviamente. Perfecto. ¿Puedo agregar algo ahí Sí, con por respecto supuesto. a, con No lo respecto a pienso. creatividad o inteligencia artificial? Y como para volver entonces a hablar un poquito de lo que decía antes con respecto a lo que yo pienso de la inteligencia artificial, de que yo no soy como súper, por así decirlo, como anti-inteligencia artificial totalmente, no. Sí. Podría decirse que es como un amor-odio ahí entre esa etapa en la que estamos viviendo. Es que yo lo veo de esa forma, que lo que decía yo antes, si comparamos entonces el pintor con fotografía, ahora comparamos fotografía
¿cierto? En donde uno interviene un montón de cosas a inteligencia artificial, Tal ¿cierto? cual. Estamos como en ese mismo Una dilema. transición. Sí, Exacto. sí, claro. Pero de cierta forma entonces el hecho de que uno no puede decir al 100% que usted estar escribiendo para tener el resultado de una imagen, usted sí o sí tiene que ser creativo para darle la descripción a la inteligencia artificial para que salga algo, ¿cierto? Una persona que sea mucho más pesada en una descripción y sea más creativo haciéndolo, pues ahí hay creatividad de cierta forma. Eso es verdad. ¿Cierto? Entonces yo no me cierro como a la idea de que eso sea algo súper malo, de que sí cambia un montón como lo que hacemos, de que... Pero igual yo voy a seguir haciendo fotografía porque uno disfruta el proceso, ¿cierto? Totalmente. Uno disfruta el proceso. Para no acortar este mismo tema, cambiar un poquito la dinámica de la entrevista, y, o sea, y no cortarte, vamos a seguir hablando un poquito de este tema. ¿Vos crees que la tecnología, por lo tanto, pues todo esto de realidad virtual o realidad aumentada, inteligencia artificial, ha cambiado significativamente la manera en la que creamos y consumimos arte? No solamente creamos, sino que también consumimos arte. ¿Crees que ha afectado bastante? Sí, total, demasiado, demasiado, porque anteriormente como la cercanía que uno tenía como más privilegiada para uno ver arte y consumirlo era por ejemplo los museos, Sí. ¿cierto? Y la forma de usted consumir arte o de consumir alguna pieza de arte en un museo es muy diferente a los medios que tenemos ahora, al alcance del bolsillo, Tal cual. que son las redes sociales. Podemos colocar un ejemplo, Sí, entre ¿cierto? otras, sí. De cierta forma el proceso o el cómo uno vio el arte en un museo es algo un poco más tranquilo, uno se toma más tiempo de apreciarla, uno si tiene la oportunidad de conocer entonces al artista lo hace y entonces Ambiente le pregunta el apropiado. por qué y uno se enfoca demasiado Tal cual. y uno ve los detalles, Ujú. ¿cierto? Comparación de ahora que el contenido es mucho más rápido y tú ves, me gustó esto y lo otro y sigue. Es fugaz, Esto, se va. es muy fugaz, exacto. Y el tema de la recordación se pierde por completo. Entonces el tema de aprendizaje es mucho más difícil. Yo por eso en el tema de redes sociales intento controlarlo un poquito, Sí. aunque es difícil porque las redes sociales están hechas para eso, para uno estar ahí pegado. Pero estoy totalmente seguro, Dani, que si yo te pregunto qué fotografía viste hoy que te gustó un montón en Instagram, tú no te vas a Uno ni se va a acordar. acordar. Es muy difícil, es muy difícil. Ah, sí, Pero tienes si toda yo la te razón. digo, ¿qué te gustó en una obra o alguna exposición que hace 2 meses o 4 meses que hubo en el Museo Maja? Te vas a acordar Me más acuerdo, fácilmente, tal ¿cierto? cual. Y así como el proceso de aprendizaje es mucho mejor. Entonces, el hecho de que lo tengamos instantáneamente es una ventaja, ¿cierto? Porque es muy asequible, entonces podemos hacerlo si tenemos como la voluntad Sí, propia de hacerlo. si yo quiero ir al Museo del Prado en Madrid Va a y ser no, súper complicado. no es barato, pues entro a la página y lo veo en realidad. Exacto. Entonces todo tiene sus ventajas y desventajas. Ahí está uno como el autodominio que tenga uno de apreciar todo eso y de sacarle provecho. ¿Y vos crees, parce, que eso puede reemplazar a una persona? Pues el trabajo de la inteligencia artificial, perdón, puede reemplazar la labor de un artista. Yo hasta cierto punto creería que sí, pero no ahora, no en 5 años, no en 10 años, Sí. pero 50 años. Uno nunca sabe. Y eso 60 va acelerado, años. cada vez va más acelerado. Exacto, es que Impresionante. Es que de cierta forma nosotros, pues, hasta cierto punto somos, o yo lo veo así, somos unas máquinas que tenemos habilidades muy grandes, ¿cierto? Y de cierta forma somos como algo, pero también tenemos límites, ¿cierto? Y hemos tenido procesos también en donde antes no éramos tan inteligentes y no sabíamos tantas cosas, ahora sí lo somos, ¿cierto? Y las máquinas de cierta forma son eso. Ahora no creo, ¿cierto? Y muy cerquita tampoco hablando de tiempo, pero de que hasta cierto punto lo pueden hacer de pronto. Yo creo que un tema importante con esto de la inteligencia artificial es algo que decía Roberto Martínez, que es alguien que tiene también un podcast muy famoso en México, Sí. que sé que Brian ha visto y tú también has visto. Y el man decía que obviamente la inteligencia artificial puede lograr que tu mente se relaje, se vuelva perezosa, mil cosas, y eso va a hacer que cada vez los procesos, las capacidades artísticas de las personas se vean más coartadas, más inhibidas, y eso es totalmente cierto. Y el man decía, a mí me gusta usar la inteligencia artificial, pero entonces yo no hago que la inteligencia artificial me haga a mí el trabajo.
yo me apoyo en ella para generar ideas, me apoyo en ella para que me cree cronogramas o guiones, me apoyo en ella para que sea mi auxiliar, mi secretario. Pero si uno como artista le va a dar paso, le va a dar cabida, que la inteligencia artificial le haga el trabajo, Exacto. yo creo que eso es muy desde mi punto de negativo. vista, no, sí, eso es muy negativo. total, porque es que de cierta forma un artista como tal, lo que busca en el arte es expresar algo Tal cual. y disfrutar del proceso. Si usted le va a ordenar a una inteligencia artificial que le haga todo, no se está disfrutando nada, ¿cierto? Tal cual. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, sí o sí el artista no va a dejar que eso pase. Edu, ¿en qué procesos, en qué partes de tu proceso artístico incorporas la tecnología? Obviamente las cámaras son tecnología. Pero más allá de eso, ¿cómo interviene a tu vida artística la tecnología? ¿Interviene? ¿No interviene? ¿Qué tanto? Y yo creo que en este momento diría que un 100%. Diría que un 100% porque si hablamos de yo crear bocetos con papel y lápiz, yo nunca he sido bueno para eso. Yo de cierta forma lo que utilizo, no creo algo antes y después lo hago, que me gustaría hacerlo. Sí. Doy, por ejemplo, el claro ejemplo de decir que hay mucha gente que tiene un proceso súper grande y súper elaborado, de que hace un montón de bocetos y después lo pasa a esto, lo otro. Sí. Yo de momento lo hago es netamente digital, ¿cierto? Entonces interviene que el iPad, que el computador, que la cámara. Pero digamos que igual hay un proceso creativo. De tu Obvio, parte. obvio, Totalmente. No le estás obvio. dejando el trabajo a nada. Obvio, total. Totalmente. Sí, sí. Es que con respecto a la inteligencia artificial como tal, yo la toco de momento muy poquito. Un poquito. Muy poquito, y si la utilizo es de pronto para organizarme o para buscar ideas y toda la cuestión con respecto a una teoría, con respecto a un concepto y ya, pero de resto, de momento no la he utilizado para nada. ¿Qué nota? ¿Qué nota? Definitivamente es un tema muy importante que no podemos dejar de hablarlo. Probablemente Sí. en este podcast hablemos más adelante de esto otra vez, porque a los pasos que va el desarrollo de la tecnología, seguramente el día de mañana estaremos hablando de otra inteligencia artificial. Incluso De otra cosa. recuerdo un video que subió, ¿cómo es? Jaime Altozano, es que se llama. Sí, ¿cierto? el youtuber músico de Exacto, España. Sí. exacto. A Jaime, Él apóyame. subió un video hablando de la inteligencia artificial. Entonces sabemos, los que lo conocen, sabemos que es un músico súper teso, Demasiado. pero entonces él estaba empezando con un proyecto, no tenía nada de no tenía nada de idea de ilustración. Sí, era un proyecto de Entonces- enseñanza de música clásica. Exacto, Sí, algo así, él sí, quería sí. una imagen y toda la cuestión, pero entonces él estaba hablando netamente de la inteligencia artificial Sí. y de cómo una perspectiva positiva puede ayudar a impulsar nuestros proyectos, ¿cierto? Entonces él decía, no tengo los recursos para contratar un ilustrador, no tengo esto y lo otro, solo puedo crear mi música. ¿Qué voy a hacer? Le voy a hacer a la inteligencia artificial que me cree una portada. Entonces, para un creativo que no tenga una habilidad, va a ser una herramienta brutal también, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, yo que de momento para yo crear algo con respecto a música o algo así, que me gustaría y quiero como que vivir ese proceso, Sí. pero si yo quiero avanzar en mi proyecto rápido, ya sea de fotografía, ilustración, video, lo que sea, yo voy a recurrir a esa herramienta. Entonces es algo muy... Es un tema muy teso. Sí, Un tema demasiado. muy teso, muy complejo, que da mucho de qué hablar y que no se termina. Que con los pasos que va dando la tecnología tan agigantados, esto va para largo. De esto hablaremos un buen rato. Eso sí es verdad. Edu, parce, a nosotros nos encanta que estés aquí y a manera de agradecerte Sí. y para que nos dé pie a tocar un último tema que nos encanta, te tengo un regalito. Ay, qué nota. ¿Quién puede hablar con este dinero? No, mentira, no es ¿Dinero? No es dinero, no es dinero, no se me ilusionen. Yo sé que no has comido y que aguantamos hambre como fotógrafos. Sortibono. Ah, qué nota. ¿Qué estás viendo ahí, men? Recuerdos, en Recuerdines. fotografías. Que eso es algo En muy bacano fotogramas. también, muchachos. Eso Sí. es algo muy bacano también y que emocionalmente es brutal. Que es los recuerdos que uno puede tener con la fotografía. Definitivamente eso nos lleva a la memoria. La fotografía es jugar con la memoria, estimularla, Sí, total. darle placer a la mente, a la memoria.
Que esas fotos son de cuándo, con quién y por qué, contanos. A ver, esta primera, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Listo, igual lo ponemos en la pantalla. Esta fue, ok. Es que ustedes saben editar así hasta. Se man que cree que nosotros. Ah, es que él cree que nosotros editamos como él. Mentira. Y si tratar mal a la invitada, lo dijimos. Brian, Un CapCut. A ver, esta primera foto es de un montaje, un proyecto que teníamos con respecto a retratos que nos queríamos hacer de los integrantes de Black Box. Sí. Y queríamos plasmar en la imagen lo que nos gustaba. Ok. Esta fue como la segunda sesión que hicimos, porque inicialmente cuando empezamos Black Box hicimos unas y esta vez queríamos hacer algo más elaborado y me gustó mucho el resultado. Me gustaría que Fue lo, muy bacano. que lo mantengas ahí un momentico. Sí. Los que están viendo el podcast van a ver las fotos. Ok. ¿Sí o qué? Van a ver qué sale, en fin. Y tú acabas de decir de que eso hace parte de un proyecto que llamas Black Box, sino que no sé qué. Exacto. ¿Y qué es eso? Black ¿Qué Box. es Black Box? ¿Para vos qué es Black Box? Para mí, ¿qué es Black Box? Parce, para mí Black Box fue aprendizaje. Para mí Black Box fue proyectos que no desilusionaron de cierta forma, que antes fue un proceso muy bacano que disfruté mucho, Sí. que a pesar de que tomé la decisión de ya no estar más en el proyecto, igual lo más duro fue dejarlo, porque a pesar de que sí quería hacerlo por intereses personales y muy emocionales, es algo que va a quedar, parce, Total. a uno y para la vida, que va a recordar uno de la mejor manera. Un pequeñito contexto, porque aunque obviamente cualquier persona que tenga tres dedos de frente va a deducir lo que estás diciendo. Un pequeñito Ajá. contexto. Este podcast en fotogramas es un producto, es un hijito de Black Box. Black Box fue es una marca. Fue un proyecto de 3 que ya es de 2, de momento. La Para que crea- arregle ahí, para que corten ahí. Es un proyecto que creamos hace poco más de 2 años. Brian, a quien vieron en esta mesa en el capítulo anterior, Eduardo, nuestro invitado, y mi persona. Que creamos hace poco más de 2 años, en el que unimos talentos alrededor del arte audiovisual. Hicimos un montón de cosas. Un montón de servicios. Hicimos cosas que no creíamos hacer, hicimos otras que nos encantaban, otras que a pronto no tanto. Pero fue un proceso muy bacano. Nosotros tres fundamos Black Box, hicimos las bases y la impulsamos adelante y nos ha ido bastante bien. Para entender no es fácil, nos ha ido muy bien. Y desde hace un tiempito, desde hace unos días, Eduardo ya no hace parte de Black Box. Él nos acaba de expresar lo importante que fue para él el estar en este grupo de amigos. Bueno, el grupo de amigos sigue, ¿cierto? Sí, No vamos a hablar del grupo de amigos. Ah, Está bien. Pues hasta donde yo tengo Pero al menos, entendido, sí. pero al menos de la sociedad ya no está. Entonces yo quisiera, parce, que no solo nos dijera lo importante que es para vos, sino qué cambios hubo en tu proceso artístico Sí. para llevarte a tomar la decisión de no hacer parte de Black Box. ¿Qué cambios hubo? Acabaste de nombrar decisiones personales y emocionales. Sí. Nos gustaría, si quieres, que nos contaras cuáles fueron esas decisiones, esos motivos que te llevaron a tomar esas decisiones. Yo creo que es una pie como para que retomemos un poquito lo que hablábamos ahora. Ok. Lo que hablábamos ahora. El De lo que hablábamos ahora, como de ese 50 y 50% de tiempo para hacer lo que toca hacer y el otro 50 como para lo que uno quiere hacer. Sí. Y es que de cierta forma lo que yo he sentido y el proceso que he vivido ha sido no un 50, sino por ahí un 90 o 95% hacer lo que veía o lo que resultaba más fácil Ok. hacer, y el otro muy poquito como fue lo que me gustaba hacer. ¿Cierto? Y yo con respecto al arte y con respecto a muchas cosas, que a pesar de que siento que un equipo complementa muy bien las cosas, con respecto a crear algo, yo soy muy individualista, ¿cierto? No me gustan las cosas así como a mí me gustan, Sí. y yo quiero que sea algo muy personal, porque así siento el arte y así siento lo que yo hago, ¿cierto? Entonces hasta cierto punto eso fue como de cierta forma como las cosas que yo sentía, y quería ponerle un límite más como a lo comercial y a lo que se debe hacer para un cliente,
y buscar lo que yo quería hacer. Entonces eso básicamente fue y lo que me dio pie como para tomar esa decisión. Pero no, el proceso de Black Box fue una nota. Yo me disfruté mucho igual el proceso de trabajo con ustedes. Eso, nos reíamos de todo, le No, sacábamos casi el no. chiste a todos. No, nos rendían las jornadas de trabajo Sí, un montón. Y Madre lo mía. disfruté demasiado, aprendimos mucho de cada uno de nosotros, Claro. porque tenemos un fuerte, nos apoyábamos, entonces fue un proceso muy bacano y que de cierta forma eso le ayuda a uno mucho a tener experiencia y ir mejorando cada día. Definitivamente de nuestra parte solo es agradecimiento por haber fundado y por haber permanecido estos 2 años y por haber dotado a Black Box de tantísimas cosas tan positivas, porque lo que aprendimos fue un montón. Y si hay una cosa que yo admiro de vos, personalmente yo, Daniel, y que te lo dije el día que nos dijiste que estabas pensando ya en no continuar, Ajá. es esa, vamos a llamarlo, perdón, esa coherencia entre tu pensamiento y tu vida y el desarrollo de tu vida, porque esa radicalidad que hay que tener para uno poder ser feliz es muy importante y muy pocos la tienen. Total. Y definitivamente la vida es de decisiones y si Sí. esas decisiones van ligadas a esa coherencia de vida, marica, va adelante, eso es lo que hay que hacer. Total. Qué nota, men, qué nota. Nos alegra mucho que hayas sido parte de Black Box todo este tiempo. Y aunque sabemos que no hagas parte de la sociedad, seguimos trabajando juntos. Sí, total. Porque nosotros seguimos siendo amigos y seguimos montados en proyectos y en bacalocas juntos. Y lo que se viene para Black Box. Y nos seguimos colaborando. No, y nos seguimos colaborando entre todos. Yo le colaboro a usted que está comenzando. Yo le colaboro. Que se viene para Black Box son unas cosas brutales. Lo que yo, Brian y yo tenemos en la mente son unas cosas de locos y sabemos que vos vas a estar por ahí. Que no. No por un ladito, sino por un lado. ¿Sí o qué? Qué nota. Me alegra mucho eso. Pasamos a la siguiente foto, ¿qué? ¿Ah? No, digamos que ya las personas vieron las fotos, saben que en una salimos los tres, una foto que nos tomó nuestro amigo Felipe Giraldo de Jardín. Después de hablar de Black Box, y nosotros que somos sus amigos y conocemos, digamos, por un ladito, esas causas que te llevaron a dejar Black Box, ¿qué te imaginas para tu vida de ahora en adelante? Okay. En tu ámbito artístico, Sí. ¿qué te imaginas para tu arte de ahora en adelante? ¿Por dónde quieres tirar? ¿Por dónde quieres continuar? ¿Por dónde te gustaría continuar? No sé si tenga mucha validez el yo decir en este momento que me imagino hacer, porque puede variar más adelante. Es muy Porque cambiante como esa vida. exacto. No, y como yo les decía ahorita, pues yo todavía estoy experimentando y puede que cambien las cosas. Obviamente yo siempre me imagino toda mi vida y mi ámbito artístico con una cámara en la mano. Eso sí o sí, pues no, yo sé que nunca va a cambiar. Qué mal. Pero cuando yo estuve como en ese dilema del qué hacer, uno también se inclina por muchas otras cosas, porque uno tiene de cierta forma como una mente muy inquieta y uno quiere experimentar con muchas técnicas, y uno quiere dibujar, pero uno quiere pintar, uno quiere hacer esto y lo otro, ¿cierto? Entonces yo creo que a futuro yo me imagino haciendo muchas cosas, Ujú. ¿cierto? Y aprendiendo muchas cosas, muchas técnicas. Me gustaría viajar mucho, me gustaría... hasta cierto punto decir que tengo reconocimiento, pero por lo que hago, ¿cierto? Ok. Que este pelado empezó haciendo esto y ya logró esto porque practicó mucho o porque es muy sensible con esto y logra transmitirlo. Eso me gustaría bastante también. Y sí, yo creo que la perspectiva que tengo en este momento de que si sigo haciendo lo que yo disfruto voy a estar bien, eso es como lo que siento en este momento. Ya acabaste de decir hace un segundito de que este pelado logra transmitir tal cosa. Vos al hacer una fotografía, ¿qué te esperas transmitir? Okay. Pues, o cuando te tomas la foto a un paisaje, a un gatico, un perrito, una composición preciosa, una fotografía callejera, ¿vos qué esperas que la persona sienta? Yo creo que con respecto a la fotografía que yo hago, por no decir el 100%, no son planeadas, o no estoy, o como yo decía antes, de que yo no hago bocetos y no tengo una idea inicial y la construyo y ya después la ejecuto Algo espontáneo. al plan de la letra, sino que es algo muy espontáneo, algo que sale y por el momento entonces
la persona o el gato o lo que sea está transmitiendo algo y yo, uy, esto siento yo con esta fotografía, me transmite. Entonces ya cuando la comparto yo digo, ojalá lo que estoy sintiendo yo lo sienta la gente. Qué nota. Esa es como el proceso que yo tengo en este momento artístico, es así, de que me gustaría decir y tener una idea en la mente, después plasmarla en una frase, y ya después en una más grande, ya después como en un libreto o algo así, o una guía, y ya llegar al resultado. Sería un proceso que me gustaría hacerlo bastante y que seguramente lo disfrutaría también. Nunca lo he hecho, pero espero hacerlo algún día. Sí, total. No dudamos de que lo lograrás hacer de muy buena manera, parce. Total, sí. Queremos ir terminando esto, men. No, de una. Y Qué nota, nosotros, tú decías que te imaginabas con una cámara en la mano sí. de aquí para adelante. Yo lo hago. Sé que Brian ahí detrás de las cámaras también lo hace. Y todos nosotros tenemos algo en común, y es que en algún punto lo vimos con nuestra camarita en la mano, o con el celular que decías tú de 2 megapíxeles, y que uno no sabe ni qué le deparará el futuro. Vos a un pelado así, en primera persona, que está gomosito con la cámara que le acabaron de regalar o que se acabó de conseguir, o con su celular Sí. aunque ya hoy en día los celulares tienen más megapíxeles, poquito pero que lo más. tiene en la mano, vos Ajá. ¿qué le dirías? Algo que a ti no te dijeron y a vos te hubiera gustado escuchar. Yo creo que le diría que tiene una herramienta muy poderosa en la mano y que hoy en día, a pesar de que ya mucha gente tiene una cámara en el bolsillo, la mayoría, ¿cierto? Eso hace que no se sienta que uno tiene algo valioso, porque todo el mundo lo tiene, Tal cual. pero es todo lo contrario, porque a partir de esa cámara uno puede experimentar muchas cosas, uno puede transmitir muchas cosas. La cámara te puede dar de comer, la cámara te puede dar mucha felicidad también, la cámara puede ser una herramienta para transmitir emociones, es un montón de cosas, es una herramienta muy bacana que uno sí o sí tiene que sacarle provecho. Demasiado poderosa es Sí. la cámara. Sí, Ahorita que mencionábamos La Sal de la Tierra, el documental de es Salgado, el perfecto ejemplo. bíblicamente se dice que que ser sal de la tierra es estar en todo lado y empapar al otro, porque la sal, donde la pones, empapa toda la comida. Okay. Puede ser poquitica y empapa un montón. Yo me imagino que Salgado hace referencia a eso, a que nosotros con esta herramienta que tenemos en la mano, Puede ser. si podemos lograr unas cosas que pueden abarcar todo. Exacto. Abarcar todo. Exacto. Edu, qué nota es tenerte aquí al No, frente. ustedes. Sabemos que nos vas a seguir acompañando aquí hablando de otros temitas. Nos Bueno. alegra demasiado, te queremos agradecer enormemente que estés aquí y que vuelvas, porque sabemos que lo vas a hacer. Sí, parce. obvio que sí. Muchas gracias por la invitación, muy bacano. Me gusta mucho el formatico, Qué nota, muy relajado. qué nota, Me gusta, me gusta. qué Muy nota, bacano. parce. Yo sé que les va a ir muy bien. Que así sea, que así Sí, sea. sí. Auguramos muchos éxitos para Infotogramas. Somos unos apasionados y seguiremos siendo eso. Tengamos una vista o muchas, que tú nos puedes colaborar para que sean muchas, por favor. Suscríbete, vamos a dejar el arroba de Edu para que lo sigan, nuestros arrobas, el arroba de Blackbox. Suscríbete al canal, compártelo si te gusta el arte, escúchalo, disfrútalo y compártelo para que empapes y seamos sal de la tierra. Con esta hermosa frase de Salgado terminamos. Que nota, Edu, muchas gracias por venir. A ustedes, muchachos.